historia del acento Cockney en Australia. Imaginen un barco lleno de convictos británicos, zarandeado por las olas rumbo a las antípodas. Estamos hablando de los orígenes del acento Cockney en Australia. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje lingüístico a través del tiempo para descubrir cómo este peculiar acento llegó a las costas australianas y cómo ha evolucionado hasta convertirse en una parte integral de la identidad nacional. Comencemos por el principio. A finales del siglo XVIII, el Reino Unido enfrentaba una creciente sobrepoblación en sus cárceles. En respuesta, el Parlamento aprobó la Ley de Transporte de 1787, que autorizó el envío de convictos a las colonias penales, siendo Australia el primer destino. Entre los primeros barcos que partieron hacia Australia se encontraban el Sirius en 1788, llevando más de 750 convictos a la recién fundada colonia de Nueva Gales del Sur. Muchos de estos convictos provenían de los barrios obreros de Londres y llevaban consigo el distintivo acento Cockney. El Cockney, originario de las áreas orientales de Londres, no solo era un marcador de identidad social, sino también una herramienta de resistencia cultural en un entorno completamente nuevo. Estos hombres y mujeres, aunque enfrentaban condiciones extremadamente duras, mantenían viva su lengua y costumbres, creando un puente entre su pasado y su presente en tierras australianas. La vida en las colonias penales era sin duda ardua. Los convictos eran asignados a trabajos forzados como la construcción de infraestructura, la agricultura y el servicio doméstico. Sin embargo, en medio de esta dureza, surgieron comunidades donde el Cockney se convirtió en la lengua franca. Edward Gibbon Wakefield, un influyente político y teórico de la colonización británica, promovió la idea de utilizar los convictos como mano de obra para desarrollar las nuevas colonias. Este enfoque no solo facilitó la expansión británica, sino que también permitió que el Cockney se mezclara con otras lenguas traídas por los inmigrantes libres, como el irlandés y el escocés. Aislados del Reino Unido, los convictos y sus descendientes comenzaron a desarrollar un acento Cockney australiano único, un reflejo fascinante de cómo el lenguaje puede adaptarse y evolucionar. Y, hablando de transformaciones lingüísticas, ¿alguna vez has sentido que tu acento te limita al hablar el inglés? Déjame presentarte a Say It in English, la herramienta que puede cambiar tu manera de comunicarte para siempre. Esta aplicación te ayuda a dominar los sonidos del inglés, aquellos que no existen en otros idiomas. Con más de 8 horas de contenido interactivo, descubrirás cómo afinar tu oído, mejorar tu pronunciación y sentirte seguro al hablar. Cómo articulas cada sonido y cómo haces que tu inglés sea auténtico y natural. Say It in English no es solo una aplicación, es tu compañero en el camino hacia una comunicación efectiva y poderosa. ¿Estás listo para transformar tu inglés y abrir nuevas oportunidades? Volvamos ahora a nuestro viaje lingüístico, donde veremos cómo el Cockney evolucionó y dejó su huella en Australia. Palabras y expresiones propias de Australia se integraron al Cockney, creando una variante híbrida que reflejaba la identidad emergente de la nación. Un ejemplo notable de esta evolución es la transformación de la famosa
H-dropping del Cockney. The H sound goes silent at the start of words. This sentence isn't as easy as you think. For me, I would say, I haven't seen Henry at home. But if you're in London and you hear a Cockney say it, they will probably say, I haven't seen Henry at home, because the H sound goes silent at the start of words. La H inicial de las palabras se omite, adaptándose al estilo más relajado y melodioso del inglés australiano moderno. Inicialmente, el acento Cockney en Australia estaba fuertemente asociado con la clase trabajadora y a menudo con menores niveles de educación. Este estigma social se reflejaba en la literatura y los medios de la época, donde los personajes con acento Cockney eran retratados como rudos o poco refinados. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y XX, Australia experimentó un cambio social significativo. La creciente urbanización y la diversidad cultural llevaron a una mayor aceptación de diferentes acentos y dialectos. El Cockney, junto con otros acentos regionales, empezó a ser valorado como una parte auténtica del patrimonio lingüístico australiano. Hoy en día, el acento Cockney australiano se escucha en todos los estratos sociales, desde los políticos como Bob Hawke hasta presentadores de televisión como Rob McManus. Este cambio refleja una sociedad más inclusiva y diversa, donde las raíces culturales son celebradas y respetadas. ¿Recuerdan la película My Fair Lady? Basada en la obra de teatro Pigmalión de George Bernard Shaw. Esta historia sigue a Eliza Doolittle, una florista londinense con un marcado acento Cockney, quien es transformada en una dama de la alta sociedad simplemente cambiando su forma de hablar. Aunque la película está ambientada en Londres, su relevancia para nuestro tema es innegable. My Fair Lady nos muestra de manera exagerada, pero efectiva, el poder del lenguaje y cómo un acento puede determinar nuestra posición social y nuestra percepción por parte de los demás. Oh, look where you're going, dear, look where you're going. 2 bunches of violets trod in the mud a full day's wages. With your son, is he? Well, if you'd done your duty by him as a mother should, you wouldn't let him fall a 4-girl flat, and then run away without paying. En Australia, aunque el Cockney evolucionó de manera independiente, la esencia de esta transformación lingüística se refleja en cómo los australianos valoran la adaptabilidad y la evolución de su identidad a través del lenguaje. El acento, lejos de ser una barrera, se convierte en un símbolo de resiliencia y adaptación cultural. El acento Cockney ha dejado una huella imborrable en la cultura popular australiana, desde el cine hasta la música y la televisión. Este acento ha sido utilizado para crear personajes icónicos y evocar un sentido de identidad nacional. Un ejemplo destacado es la serie de televisión Blue Heelers, donde varios personajes principales exhiben variantes del acento Cockney australiano, reflejando la diversidad cultural y lingüística del país. Asimismo, en la música, artistas como Paul Kelly han incorporado el Cockney en sus letras, celebrando sus raíces y contando historias de la vida cotidiana australiana. Además, el Cockney australiano ha influido en el humor local, siendo una fuente constante de inspiración para comediantes que utilizan su acento distintivo para conectar con la audiencia y resaltar aspectos únicos de la cultura australiana. Así que la próxima vez que escuches a un australiano hablar con ese característico acento relajado y melódico, recuerda que estás escuchando el eco de los primeros colonos británicos y la evolución de un idioma a través de continentes y siglos.
happened? Oh, well, it's really quite funny. I was in bed sleeping at 2 o'clock this morning. My wife comes in and says, oh, the shop's been, someone ran into the shop. And I said, oh, what? So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked out the front and I've seen the car smashed and I've seen... El acento Cockney en Australia es mucho más que un simple sonido. Es una historia de migración, de adaptación y de la construcción de una identidad nacional. Y lo mejor de todo, es un acento que sigue evolucionando y adaptándose a los tiempos modernos.